¿Qué sentido tiene este curso seminario sobre la moral completamente católica? Hoy día se habla mucho de ética, y hay incluso hablar de moral. Las dos cosas significan lo mismo, de normas humanas adecuadas a comportamiento, cuáles son las decisiones, los actos nocivos y buenos que vienen a en definitiva siempre la positiva a la que nos enfrentamos. Y nos enfrentamos de la corrupción, de cómo hay pues, necesidad de recuperar los principios, que es intolerable, que haya metido esa alternativa, la honestidad, tanto esferas de la vida pública, Además, Andrés, silencia el micrófono. los organismos gubernamentales, pero en realidad siempre también necesita un cómplice, alguien que entre también en el juego desde la sociedad. Entonces, hay muchas voces que están reclamando una depuración, una vuelta a lo que viene a ser pues, los valores que son socialmente necesarios para en fin. Y la paradoja es que muchas veces estas mismas voces son las que se resisten a aceptar lo que llaman argumentos religiosos, que no pueden ser aducidos a la hora de formular unas directivas para la vida social o unas aspiraciones a vivir ciertos principios. De tal manera que tienen que buscar apoyo en algunos de los prácticamente centenares de teorías éticas que se han ido produciendo a lo largo del tiempo por la investigación o las intuiciones de gente que más o menos pues ha filosofado al respecto. Hay un notable número de escuelas que nos orientamos hacia un pragmatismo, hacia un relativismo, hacia un cálculo de consecuencias, en fin, lo que a veces pues, crea un nuevo desconcierto, porque cuando alguien dice, como ya se ha vuelto famoso, roben, pero roben bien, significa que el bien se pretende empatar con lo que está mal. O sea, que hay una bondad también en el robo. Entonces, claro, eso ya es entrar en una especie de contradicción que resulta verdaderamente llamativa. No es tanto señal de amoralidad o de inmoralidad, sino es ya falta de 2 y 2 son 4, en fin, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, etc. También hay en nuestro tiempo, como quizá en otros muchos tiempos, la idea de esa que se expresa en el dicho de que la verdad es hija del tiempo. Es decir, que cada tiempo tiene su verdad. Y nos toca empatar con la verdad que la modernidad está produciendo si queremos mantenernos al día. De tal manera que, por un lado, tratamos de recuperar una honestidad que se supone vigente en tiempos anteriores y por otra parte, pues buscamos una ética que responda a las situaciones actuales, que es la que suelen esgrimir muchas veces los jóvenes cuando se resisten a lo que les dicen sus mayores. Es decir, ahí empiezan a decir, papá, su tiempo era diferente, ahora las cosas han cambiado, ahora ya no vemos la necesidad de, póngase, de pasar por unos formalismos para hacer un hogar, para formar matrimonio, nos juntamos y punto, etc. Ahí vienen una serie de novedades que vienen en alas de ese tiempo que está cabalgando sobre el mito del progreso indefinido.
es decir, que cada tiempo es mejor que el anterior. Hablamos de nostálgicos, de tradicionalistas, los que se remontan a tiempos pasados. Hablamos de futuristas y audaces y inconformes, a los que miran hacia el futuro más bien para ver cómo se remodela lo que veníamos haciendo. Pero en cualquier caso, en ambos casos, lo que tenemos es la pérdida de lo que solamente encontramos en Dios, que es la eternidad, es decir, la palabra que no cambia. El cielo y la tierra cambiarán, pero mis palabras no cambiarán. Es decir, nosotros por fe tenemos la seguridad de que la norma de nuestra vida proviene de la ordenación divina y que el rato que uno preside de la ordenación divina empieza por refugiarse en la naturaleza y hace un intento. El racionalismo viciochesco, decimonónico, es decir, bueno, con una sola razón nos manejamos, y quedó perfectamente desprestigiado porque la razón se ve que se ramifica en un sinnúmero de razones, que entran en conflicto entre sí, etcétera, y que además pues, van demostrando su ineficacia, su infecundidad. De manera que este seminario es frontalmente nada más que la expresión, depende de ser, de una catequesis, conforme a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Es decir, lo que nosotros podemos alcanzar como cristianos a la luz de la fe y poniendo en juego nuestra mejor inteligencia para saber cuál es la fórmula de vivir bien, cuál es la manera de vivir eso que hace poco repasaba por nuestro estudiante ahí, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que tiene su acierto cuando dice que Dios nos ha creado iguales y que ha puesto en cada uno un legítimo derecho a vivir, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Eso es algo que está en todo ser humano y nosotros sabemos que eso se encuentra en la enseñanza y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, entonces, es necesario, en primer lugar, proceder a situar las bases. Es lo que llamamos en teología la moral fundamental. Es decir, situar que la ley, la conciencia, el acto humano, bueno, malo, cómo se lo califica de bueno y malo, cómo es la dinámica de una vida cristiana. Y sobre esa base nos remontamos a lo que es una moral más específica que va aterrizando en los distintos campos de la vida humana y bajo el esquema que siguen los mandamientos que el dedo de Dios que puso en aquellas tablas de piedra que le entregó a Jesús y que son expresión del derecho natural, es la naturaleza tal y como Dios nos la ha puesto y que implican ya una particular participación en la sabiduría divina más allá de lo que la naturaleza nos enseña y que Jesucristo llevará a su plena expresión. Eso sería un poco el esquema de estos días. Y el día de hoy yo tenía pensado, en primer lugar, abordar el problema o el concepto mismo de libertad, porque ya dijo algún revolucionario por ahí, clamaba al cielo libertad, libertad, cuántos atropellos se cometen en tu nombre. Es decir, siempre la libertad ha sido como el amor, estos grandes conceptos manipulados, expresados con uno u otro contenido y siempre en alguna forma capaces también pues de distorsionar lo que viene a ser una captación real de lo que estos conceptos que no son puramente unas abstracciones que tenemos en la cabecita, sino son realidades vitales, son hechos, digamos, que impactan en nuestra vida, que la condicionan, que resultan algo más que un ejercicio académico, digamos, son realidades que condicionan nuestra existencia. La libertad, en primer lugar, claro,
significa una ausencia de coacciones internas y externas. Cuando tenemos una fuerza exterior que nos empuja, que nos violenta, cuando viene el Señor que con la pistola nos golpea el vidrio cuando estamos ante el semáforo y nos pide que soltemos la cartera, eso es una cosa. Usted le entrega la cartera si no quiere arriesgar su vida y eso es una privación de libertad, igual que cuando alguien lo meten en esos centros que le llaman de privación de libertad. Es una limitación, es un condicionamiento forzoso que viene de fuera. También hay la ausencia de libertad cuando los condicionantes son internos. Es decir, yo no sé si se puede decir así tan públicamente. Yo tenía un amigo que decía, yo le pido a Dios no terminar ni loco ni maricón. Es decir, evidentemente, terminar en una locura, tener un circuito mental averiado, o tener unos instintos que de alguna forma son completamente incontrolables, pues viene a ser una pérdida de libertad. Ahora estamos tratando de poner en pie un centro de rehabilitación de drogadictos y usted nota que estos chicos, adolescentes, desintoxicados y todo, no tienen una verdadera libertad interior porque están con tal adicción, están tan proclives a buscar de nuevo lo que les hizo tanto daño que realmente viene a ser una pérdida de esa capacidad de decidir por sí mismo. Quitamos la libertad, la coacción exterior, quitamos la pérdida interior de esa opción de autodeterminación y nos queda una realidad que quiso el Señor, Dios Creador, como esa permitió citar al Concilio Vaticano II, donde dice, Dios ha querido la libertad humana. Yo que tardaba el fallón electrónico, siempre es infaltable. Dios ha querido la libertad humana para que el hombre busque sin coacciones a su Creador y adhiriéndose libremente a él, alcance la plena perfección. La libertad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. No tiene que, nosotros no somos esclavos de nadie, no somos tampoco unos animalitos que funcionan automáticamente, digamos, conforme al dictado de sus instintos, sino según una elección consciente y libre. Entonces se ve que la elección es un signo inequívoco de la libertad. Tiene que haber posibilidad de elegir. Ahora bien, ¿para qué nos dio Dios nuestro Señor esa capacidad de autodeterminarse conforme a elecciones que uno mismo va buscando de forma consciente? El hombre logra esa dignidad, la dignidad de un ser libre, cuando, liberándose de la esclavitud de las pasiones, tiende por libre elección hacia el bien y se procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo creciente. O sea, es lo que también seguramente hemos oído muchas veces, que no hay que confundir libertad con libertinaje. No toda elección es buena. De pronto, todos nos arrepentimos de algunas de las elecciones que hemos hecho, de algunas de las cosas que hemos preferido respecto de otras. Pero ciertamente, siendo la elección, la opción de elegir, un rasgo imprescindible de nuestra libertad, la libertad se realiza plenamente
cuando lo que te dice es el bien. Y el bien supremo es Dios mismo. Es decir, la dignidad de la persona está en el descubrimiento de Dios y en el descubrimiento de Dios como bien supremo de mi vida, no solo del arquitecto del universo, en fin, de toda una serie de atributos que podemos ver en Dios, sino como el que realmente puede dar sentido a mi existencia. La búsqueda de sentido ha sido siempre una de las inquietudes más profundamente humanas y ha dado origen a tantos pensamientos verdaderamente llamativos, importantes. Es decir, partimos nosotros como cumbre de la creación, por encima de todas las demás criaturas, para que se sirva y las conceptos las administra adecuadamente. Eso es lo que dice. Porque si no se va a perder. Eso nos hizo capaces de participar en la providencia, en el gobierno que Dios tiene sobre el mundo y nos encamina hacia un encuentro eterno con Dios. Ese es el sentido de la vida humana. Es un camino hacia una eternidad con Dios. Y por lo tanto, es esa búsqueda del bien infinito que se concreta en muchos bienes ya perfectamente tangibles, lo que con esfuerzo y con dedicación dan pues un sentido a la vida con una eficacia y un esfuerzo creciente. Así, necesitamos, en la perspectiva de la historia de la salvación, revestirnos de la vida de Cristo, recibir la gracia del Espíritu Santo para poder recuperar el trauma, digamos, que se creó en la estructura de la humanidad, en la estructura de las personalidades, cuando quedamos herederos de aquella caída original que nos ha dejado a una inteligencia que con frecuencia se equivoca, que no es infalible, que no siempre acierta con la verdad, sino que más bien puede perfectamente resbalar hacia verdades parciales que por último traicionan la verdad auténtica y nos sentimos inclinados hacia la conquista de bienes que parecen inmediatos y mucho más apetecibles que otros que son invisibles y que están como más allá y que exigen remontar precisamente esas malas pasiones que están en el corazón de todo ser humano. Que a todo el mundo nos entra de pronto la gana de patearle a alguien o de quedarnos con sus propiedades o de cualquier otra barbaridad. Es decir, siempre tenemos esas malas inclinaciones que necesitan entonces el refuerzo de la genuina libertad que
que a la naturaleza se la utiliza obedeciéndola. Es decir, nosotros aprovechamos bien la naturaleza cuando respetamos sus leyes. Usted para una grúa, pues se tiene en cuenta la ley de la gravedad. Y la grúa le trabaja, pues sabiendo que hay esta ley que tiende hacia abajo, entonces le ponen contrapeso, pues yo hace cosas que resultan pues una manera de jugar con las realidades que están escritas en las leyes naturales y las utilizamos para nuestro beneficio porque así es como está ordenado y así también a veces podemos abusar. La libertad es realmente la bandera de la moral cristiana. Esto es un primer punto que tiene que quedar perfectamente claro y a eso es lo que exultaba San Pablo cuando decía que hemos merecido, no hemos encontrado, mejor dicho, hemos sido rescatados a la libertad de los hijos de Dios. Es decir, que nadie puede enarbolar, digamos, este ideal de la libertad con más autenticidad que la que procede de nuestra fe y de la revelación que Dios nos ha hecho. Ahora, la ley que Dios ha establecido en el mundo entero y que nos toca descubrirla y vivirla, tiene sus efectos también respecto de la vida humana. Ya hablamos de la ley natural. La ley natural no es otra cosa que la participación en el orden divino descubierta por nuestra inteligencia. Es decir, la ley natural se identifica con la razón natural. Ese es el segundo gran rescate que necesita el prestigio, digamos, de la moral cristiana. Nos apoyamos en la razón. El Papa Benedicto podría decir que la Iglesia es hoy día la primera defensora de la razón. Hay muchas filosofías y muchas tendencias que son irracionalistas, que ya no quieren saber nada de argumentos, de razonamientos, de todo, sino que un poco pues, van a la intuición, a lo que se sabe que especial pues, fuerza interna, pero la razón pues se desprestigió ampliamente con sus extravíos, igual que de pronto se puede desconfiar de la técnica, toda esta gente que desconfía de las vacunas que están demostrando que realmente la técnica muchas veces nos ha fallado y que no hay por qué darle tampoco una confianza limitada, ¿verdad? Entonces, nuestra razón es también algo que necesita ser robustecido, purificado, rescatado, porque con frecuencia se enreda por el impulso emotivo, por los intereses que un rato dado se suscitan, el atractivo de determinados bienes, oiga, por la plata baila el perro, dicen, es decir, se le pone un poco de plata y está dispuesto aunque sea a perder la dignidad cuando se bailar, ¿verdad? Hacer lo que haga falta, porque ese bien concreto, pues tiene un atractivo que resulta prácticamente irresistible. Entonces, necesitamos esa participación de la razón para iluminar nuestra libertad. Esa es también un condicionante básico de toda moral que pretenda realmente ser humana. La ley moral natural es, además, un primer paso que realmente nos unifica con la humanidad entera, porque es universal, afecta a todos. Hay también esa tendencia moderna de encontrar una ética y unas costumbres, digamos, que resultan propias de cada cultura y que son como intocables. Sí se declaran intocables, ¿no? No sé si se trata de los pueblos no contactados en el Oriente, que sí se trata de qué sé yo, de cualquier espacio con doctrinas de Confucio o de cualquier otra o de Mahoma, como estos datos estamos viendo en Afganistán, ¿verdad? La absolutización de lo que son esos despuntes de diversas formas de
entender la ley natural. En realidad, no cabe fraccionarla conforme a criterios étnicos o geográficos o de cualquier otro tipo, o dentro de una misma sociedad, pues según los estratos sociales. Muchas veces se ha dicho que la ley es para los de poncho, ¿verdad? Porque los que están pues un poco en la élite se torean la ley todas las veces que haga falta y hacen y deshacen prescindiendo de lo que es una legalidad que sin embargo se aplica enérgicamente a los que no tienen palancas, digamos. Entonces, la ley natural es natural para todos. Y en ese sentido, la igualdad es también una especie de lema o de criterio básico de la moral cristiana. Hay que entender la igualdad, no voy a extenderme en esto porque creo que es evidente que cada uno somos diferentes. Dicen los científicos, dicen que no hay dos gotas de agua iguales, que siempre hay alguna que tiene un poco más de átomos que la otra. Es decir, eso es el hecho que Dios ha querido hacernos así. Cada uno tiene una personalidad irrepetible, pero tiene unos cuantos elementos que son comunes. Y en ese sentido podemos hablar de una ley que es universal. No para de arriba que para el de abajo. Lo mismo para el de Afganistán que para el de Charapotó. Es decir, son cosas que resultan totalmente fruto de esa participación en la manera de ser que Dios tiene, que es la perfección plena. Nos ha participado en unas cuantas perfecciones y vivimos de eso. Es universal y es inmutable. Es inmutable. Se ríe del paso del tiempo. Nada nuevo bajo el sol, decía ya el sabio, allá por el siglo V antes de Cristo, ¿no? Ya para entonces todos los ensayos estaban debidamente ensayados. Es decir, ya no había ninguna novedad especial en lo que es capaz de producir la especie humana. Pero ciertamente todas las variantes, de un u otro sentido, giran en torno a lo que es la ordenación divina, que es permanente, porque procede de una dimensión eterna que se inserta en nuestro tiempo y que le da continuidad a la obra creadora. Es decir, que nosotros estamos seguros de que lo que la ley natural dicta hace 5.000 años es lo mismo que lo que dicta hoy día. Y lo que necesitamos es, eso sí, saber aplicarla a las distintas circunstancias. O sea, pongamos que una ley de circulación vehicular fuera también caracterizada por este rasgo de eternidad, que así mismo que nunca cambia. Pero ciertamente, pues yo aplico la prohibición de pasar un semáforo rojo cuando estoy manejando. Es decir, no aplico cuando estoy sentado en mi casa. O sea, las circunstancias van un poco provocando un encuentro con las luces y las directrices de la ley natural, también según cómo cambian los tiempos. Por eso también resulta que es un poco anacrónico e injusto el juzgar tiempos pasados con las circunstancias del tiempo presente. Y tampoco podemos nosotros profetizar mucho como será en el futuro. Pero en definitiva, la línea de fuerza central de lo que es el comportamiento humano en su camino a la búsqueda de la felicidad es intocable y funciona todo el tiempo. A ver, ¿cuándo es que terminamos esto? ¿Qué horario? 45, 9:45. Tratemos de recuperar la puntualidad. Y con eso, ¿no? 9:40. Tengo 3 minutos. Bueno, entonces, 2. Lo que también sucede, pues,
es que este descubrimiento, la ley natural, es asequible a toda inteligencia. Pero claro, ahí distinguen los estudiosos entre los preceptos. El primer precepto básico es hacer el bien y evitar el mal. Eso lo incluye todo el mundo. Aplicar a todos los aspectos de la vida es algo que resulta más problemático. Es algo que no siempre sale fácil. Dice el Catecismo de la Iglesia que no todos los preceptos de la ley natural son percibidos por todos de una manera clara e inmediata. Hay disposiciones personales, hay situaciones de ambiente, social, cultural, educación recibida, etcétera, secuelas del pasado y tanta cosa que muchas veces oscurecen o van pues un poco privando a esa ley natural de algunos de sus luces y de sus impulsos. Por eso es que asimismo en este terreno de la moral, como en el de la verdad, necesitamos la revelación. Ha sido una providencia de Dios Padre el que se nos ha manifestado, el que se ha hablado, ha dicho lo que tiene dentro de sí y que no hubiéramos podido conocer por nuestro propio esfuerzo. Y lo ha hecho, culmina en Jesucristo. De manera que ahí tenemos lo que son las luces necesarias para que la ley natural sea entendida en su plenitud y sea complementada también y enriquecida con la nueva ley que nos trae Jesucristo. En ese sentido, pues, la ley natural y la ley divino-positiva es la clave para descubrir cómo es el ejercicio de la libertad por parte de todos y cada uno de los hombres. Así que vamos a dejar puntualmente un receso ahora para que no se aburran del todo. Ahora, entonces, tal vez es un momento de alguna pregunta, cualquier inquietud, ya fuera de horario, digamos, informal. Ahora, cuando en el seminario mayor están ahí los muchachos estudiando para ser sacerdotes, todos formándose, me ha tocado darles alguna clase. Y siempre todos ellos profundamente respetuosos, ¿no? Entonces, yo les decía, oiga, pero, a ver, y que todo lo que les he dicho, seguro que en alguna cosa no lo han entendido del todo, o les han nacido alguna objeción, o les parece que es incompleto, o cada vez. Digan nomás, tranquilamente, y hablemos, ¿no? Entonces, no es irrespetuoso, decir, oiga, pero lo que usted acaba de decir se contradice con lo que dice cómo, ¿no? O sea que tranquilamente pueden preguntar ustedes cualquier cosa. Es la ventaja de ser presenciales, que es mucho más complicado con el aparato estoy aquí delante. Aunque también ellos, si quieren, pueden participar de alguna forma. ¿Qué pasa en la vida cuando alguien hace la ley natural? Bueno, sí es la ley natural misma. La naturaleza no pasa. La naturaleza no perdona. Dios perdona. La naturaleza no, porque es ciega. Entonces, si usted se chupa más alcohol del debido, ya verá su hígado cómo le pasa la factura. Y lo mismo pasa, pues, oiga, pues, qué sé yo, el amor a los hijos. Si usted de pronto se desahoga de sus malos ratos atacando injustamente a un hijo, pues va a perder el cariño de ese hijo, que es un tesoro, prácticamente una riqueza, ¿verdad? Es decir, que la ley natural pues, también nos marca como si el camino a la felicidad. Cuando lo observamos, todo se vuelve más, digamos, agradable, positivo. En fin, pero claro, tampoco cabe mirar la ley como una posible
peligro de un hachazo que le viene por ahí. Es decir, no es esa la fuerza por la que tenemos que obedecer la ley natural, digamos, o descubrirla más bien que obedecerla, sino que es pues la conciencia de que es un regalo de Dios que realmente tenemos que recibir con gratitud y tenemos que esforzarlo por asimilarlo y vivirlo, ¿verdad? El uso de la palabra ética y moral, que se puede intercambiar. Sí, es decir, más bien lo que, o sea, la moral viene de mos moris, en latín, costumbre. La ética viene de ethos, es griego, el impulso. Es decir, son dos enfoques de la misma realidad. Usted, el acto humano lo puede ver como un impulso que brota de dentro o como algo que se traduce en una serie de actos, ¿verdad? Es decir, eso no tiene mayor diferencia, sino de perspectiva, el uso de un término o del otro. Pero se tiende a entender que la ética es un fruto de la razón y la moral es un fruto de la fe. Eso es un poco el trasfondo de ese empleo de decir, oiga, el Señor se puso moralizante, ¿no? El moralizante significa que nos trató de envolver en una serie de conceptos religiosos que por último, pues no participó yo mucho, etc. O cuando reclamamos, pues, que le falta una carencia absoluta de ética, es decir, le falta sensatez, le falta un mínimo de capacidad de funcionar socialmente, etc. Bueno, en definitiva, se está utilizando a veces como una fórmula que tradicionalmente trata de contraponer la fe y la razón. Se puede preguntar por Zoom. A ver, no estoy oyendo bien. Siempre tengo un poco de limitación. Si puede levantar un poco la voz. El caso de los talibanes, Sí, para un criterio que van en contra de la naturaleza y de la moral. sí. ¿Quién puede juzgar a eso? Bueno, los talibanes son una interpretación extremista de las doctrinas de Mahoma. Las doctrinas de Mahoma, el Concilio Vaticano II las rescató en el sentido de que nos hablan de un Dios único, ya es mucho, ¿no? Ya es algo, porque todas las religiones para ellos pues, tienden a ser como politeístas, ¿no? O animistas o cualquier cosa, cualquier concepción de Dios más rebajada, ¿no? Y tienen también algunas normas morales, pues perfectamente empatadas con el derecho natural, o sea, no robar y todo eso. ¿Cuál es su fallo, digamos? ¿Cuál es su limitación? Está a la vista, es la violencia para imponer la fe, es la violencia para imponer el gobierno, la negación de derechos humanos, los califatos siempre han sido despóticos, y es también en particular el concepto de la mujer como una especie de subhumana, un animalito doméstico que produce crías, ¿no? Que es un poco lo que resulta. Entonces, bueno, ¿cómo? Están en recreo, están en recreo. No, voy a advertir que la clase terminó exactamente a los 40. Ahora es una cosa informal. Entonces, evidentemente, hay cosas que son muy difíciles de enderezar, es decir, cómo podemos salir de ese régimen, pues por ejemplo el que hubo en lo que llamaban el imperio del mal en su tiempo, que era todo el imperio soviético, ¿verdad? Una cosa de una gente sujeta a un estado totalitario, sin libertades y toda esa historia. Bueno, eso implosionó como por sí solo. No sé, pues hay influjos exteriores, hay tensiones interiores que, por último, pues sí tenemos que ser optimistas y pensar que
también el afgano más elemental y crudo de las montañas es un ser humano y en un rato dado puede caminar hacia el descubrimiento de la verdad. Y el otro extremo de la nueva era, los movimientos que empiezan a surgir por ahí, estos extremos, ¿estos cómo se pueden catalogar? La nueva era es el movimiento de New Age, es una especie de ruptura deliberada con el pasado, ¿verdad? Es decir, empieza con lo imposible. Se no puede romper con el pasado. Es decir, el pasado viene a ser, el río va progresando, pero va desembocando, pero es la misma agua la que, ¿no? O sea, la naturaleza humana permanece, ¿no? En todo tiempo y en todo lugar. Entonces es una utopía el hablar de una nueva era en el sentido de un cambio radical, una ruptura con la anterior. Pero la nueva era se caracteriza por acentuar el individualismo, es decir, que cada quien un poco busca su cosa y que le dejen en paz y que no molesten, ¿no? Y se le da por, qué sé yo, buscar una satisfacción sexual en un niño, pues tampoco habría como decirle nada, porque por último es lo que le nace y lo que él necesita y que a ver por qué le van a liberar, ¿verdad? Bueno, entonces, el New Age con todos sus, se dignifica un poco con el respeto a la naturaleza, busca la promoción de la mujer, así, pero tiende a destruir las instituciones tradicionales por el hecho de que son heredadas y eso ya es una tacha negativa que hay que cortar y hacer de nuevo y estimula lo que es un vuelo de la imaginación hacia el futuro, que también siempre es muy atractivo y así cosas. Pero ciertamente, de alguna manera, pues también trae consigo un aterrizaje forzoso. Estas comunas hippies que hubo en su tiempo, por ejemplo, ya no han desaparecido, es decir, no es sostenible una comuna hippie, no puede funcionar, ¿verdad? No tiene futuro, ¿no? Que se agosta en el tiempito, se agosta. Y así les pasa un poco a todos los abusos, ¿verdad? No hay mal que 100 años dure, dice el dicho. Queda mucho por hacer en lo que se refiere a la dignidad de la mujer, ¿verdad? A su reconocimiento y tanta cosa. Y en ese sentido, pues también el venero, digamos, la fuente de inspiración es la luz del Evangelio, ¿no? Y ciertamente en nuestra sociedad tampoco estamos lejísimos de los talibanes, ¿no? Porque es patético ver cómo las mujeres están siempre un poco a la defensiva. Es decir, que debe ser una vida un poco de infierno, ¿no? Estar ahí expuestas a que cualquier imbécil les moleste, les busque, que siempre sean buscadas como un objeto de deseos. Hay que buscar una educación del propio comportamiento y hay que difundirlo, ¿no? Es un poco, tampoco se puede hacer por fuerza de decretos, bueno, decreto paritario, es discutible. Si eso progresa, eso significa progreso, ¿no? Pero en definitiva, de paritario me refiero a que
que cuando hay un organismo, pues tiene que haber un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Eso también es un poco discutible, pero en definitiva lo que necesitamos es descubrir en la mujer a nuestra madre, a nuestra hermana y vivir en consecuencia, ¿no? Entonces creo que se acabó el recreo. ¿Cómo? Voy a hacer una pregunta. Pero claro, A ver, le voy a plantear lo siguiente. Estos movimientos políticos llamados progresistas, una muestra podría ser el socialismo del siglo XXI. Son realmente movimientos políticos que son una tendencia a una degradación de la ética común de los países. Yo lo veo como que más metido el tema ético que el tema político. bueno, efectivamente hay tendencias que ya toman forma de grupo político. ¿Qué hace un grupo político? Intenta poner al servicio de sus ideales lo que es el poder del Estado, que por último es el que nos gobierna en un montón de aspectos, pues dirige nuestra vida y la condiciona de una forma u otra. Entonces, cuando hay un rupturismo, digamos, pues entonces hay gente que se agrupa y que nosotros somos rupturistas, revolucionarios, es la palabra, no queremos saber nada de lo que hay hasta ahora, empezamos por destruir, etc. Eso suele ser muchas veces un instinto viejo, no es de Marx siquiera, sino de mucho más antes. Es decir, vamos a hacer todo nuevo y para eso lo primero es destruir lo que hay. Después ya veremos. Hay esa tendencia extrema. Otros son más como un poco evolucionistas, vamos a cambiar todo porque hay muchas cosas mal. Y eso es porque yo, con mayor o menor fortaleza, la postura sensata. Siempre hay que cambiar cosas y no hay que cambiar todo, sino hay que cambiar lo que merece ser cambiado, ¿no? Ni todo cambio es bueno, ni necesario, pero si hay cambios, pues son necesarios y buenos. Entonces, distinguir entre una y otra cosa es lo que posiblemente, pues también en el plano político, sería deseable que se muevan todos dentro de un campo racional y dentro del margen de la banda, digamos, de criterios que resultan más o menos probables, porque tampoco hay dogmas en este terreno, tampoco hay una seguridad de que lo que hay que hacer es subir 15% de la aduana de ICQ. Bueno, eso es infinitamente discutible, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay pues orientación que busca el cambio en el sentido de mejorar, como una plantita, oiga, segundo su dinamismo natural, busca crecer y sacar una flor y después un fruto y después volver a empezar, ¿verdad? Así tiene que ser también la vida política del país, ¿verdad? Y a eso hay que colaborar, esa es responsabilidad de cada quien, no dejarse ganar del llamado canto de sirena de unos señores que proponen un cambio radical que en 48 horas pues hemos llegado al paraíso. No hay paraíso, hay que empezar también por ahí, etc. El tema es, doctor, o sea, yo percibo, por lo menos en la idea que yo tengo, que todos estos movimientos progresistas, y sobre todo lo que nos ha ocurrido acá en Ecuador, tienen una incidencia tan grande en la parte de corrupción, en la parte de la falta de ética notoria, y digo, ¿y por qué más esto? O sea, ¿es porque el movimiento político promueve eso o es porque pues, así ocurrió? Bueno, la cosa colectiva siempre está compuesta de gente, ¿no? No es un ente abstracto. Un movimiento político son un conjunto de gente que confluyen más o menos en algún tipo de idea y tratan de difundirla y a veces de imponerla. Entonces, en ese sentido, también se convierte en educador de otros, o un atractivo, o también pues, puede provocar una reacción de quien dice no, esto es imposible, y provoca otro movimiento opuesto, etc. Esa es la puja que siempre tenemos, de estos altibajos que son pues los que dan tema de conversación junto con los deportes, pues de lo que más se habla, ¿no? No somos como los ingleses que se pasan hablando del tiempo, sino del tiempo atmosférico. Sino hablamos de política, de deportes y puntos, ¿no? Bueno, esos que son temas
infinitamente debatibles. Bueno, entonces seguimos. Seguimos con, brevemente, pues, también la ley natural exige el desarrollo de leyes estatales, positivas, municipales, del barrio y del club de fútbol o del golf, ¿no? Es decir, hay toda una legislación humana que tiene que ser el desarrollo de lo que es la aplicación de la ley natural a las diversas circunstancias. Y entonces, evidentemente, son leyes que tienen que suponer la aplicación de la ley natural con prudencia a la situación del caso. Entonces, de ahí que entramos, como decíamos, en ese espacio de la opinión, donde caben diversos ensayos incluso, y donde también hay siempre lo que llaman las líneas rojas, ¿verdad? La ley no puede ir en contra de la ley humana, no puede ir en contra de la ley natural o la ley divina, porque ahí es donde pierde su fuerza, su capacidad de obligar, su autoridad, ahí es donde se convierte en la perversión. Igual que no es libertad el elegir el mal, tampoco es ley la que contradice la ley natural. Y las leyes de la Iglesia, a su vez, son las que terminan de señalarnos el camino cristiano, porque los evangelios pues nos dan todo lo necesario, pero claro, tiene que haber también una autoridad que diga, oiga, las misas a las 8 de la mañana. Tiene que, la misa de 8, de 12, lo que sea. Tiene que haber también una regulación en la vida de la Iglesia y tenemos sus mandamientos de la Iglesia que son pues básicamente oír la misa los domingos y días de precepto, confesar los pecados al menos una vez al año en peligro de muerte y comulgar una vez al año por Pascua de Resurrección, ayunar y la abstinencia en los días establecidos y ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Ahora, ¿cuál es la relación entre ley y libertad? Cuando se pierde el origen tanto de la ley como de la libertad, que está en una misma mente creadora y de Padre, que es Dios. Y entonces nos quedamos en un juego de que la ley encarna el poder y la libertad encarna la resistencia al poder. Entonces la ley y la autoridad se entienden como contrapuestos. Cuanto más autoridad, menos libertad. Cuanto más ley, más acorralado estamos. Entonces, claro, esa es una noción falsa. La ley es la que encausa la libertad. Es un aliado de la libertad. Es la aplicación de la racionalidad y de la luz de la revelación también en el ser humano, de tal manera que la ley tiene que ser mirada no como una imposición de fuera, sino tiene que conectar con la convicción de dentro. Es decir, estamos nosotros convencidos de que hay que obedecer a la autoridad legítimamente constituida por un principio moral, porque así Dios ha establecido la sociedad, que haya una autoridad, que sea la que encamine los diversos impulsos individuales en orden al bien común, siendo el bien común una condición en la cual cada quien puede ejercer plenamente sus derechos y cumplir plenamente sus obligaciones. En ese sentido, pues, la ley es un camino hacia la consecución del bien común. Y desde luego, pues, estamos en un régimen de organización social donde hay todo procedimientos en las leyes, hay toda una constitución, que es la ley básica, en fin, tribunales, toda esta historia. Pero, en definitiva, al punto que quisiera subrayar ahora, es que nunca podemos ver una oposición entre ley y libertad, porque nuestra ley principal es la de la libertad. La libertad de los hijos de Dios es nuestra ley fundamental. Y en ese sentido,
pues una ley tiránica es la que nos apartaría de esa libertad de los hijos de Dios y no debería ser obedecida, pero eso en principio es un abuso que se puede dar la ley como en cualquier otra parte. Pero en línea de principio, la ley es nuestro aliado, que digamos, se suele ridiculizar a los tradicionalistas diciendo que son partidarios de la ley y el orden. En el entendido de que son la ley y el orden que les conviene y que puede ser menos conveniente para otros, ¿verdad? Pero ciertamente de suyo, el orden es una armonía que trata de empatar con la armonía que Dios quiere en el universo entero. La paz es el resultado de la suma de situaciones de justicia por todos lados. Entonces ahí sale la paz como fruto de la justicia y sale la ley como garante de esa paz. En definitiva, ese es el orden al que tenemos que tender. Y todo lo que le falta para eso, pues es ya todo un esfuerzo. Despejado esa especie de cuco de que la ley es un poco opresora de suyo, tenemos por último el dictamen práctico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque la ley de suyo es general. Es universal, en fin, cada cosa. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo hoy? Ahora, es otro cuento. ¿Cuándo hago bien? ¿Cuándo hago mal? ¿Cómo sabemos eso? Ahí entra en juego la conciencia. La conciencia es la última instancia de decisión moral. Es decir, es cuando uno efectivamente en su vida descubre cuál es el bien que efectivamente empata con su dignidad. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Asimismo el deber. No estamos como Immanuel Kant echó a perder el concepto de deber como una cosa que, oiga, usted hace, quiera o no, o sea, que es deber y se acabó y deber es deber. El deber es lo que racionalmente y con una infusión del amor de Dios que nos da el Espíritu Santo, encontramos que es lo mejor para mí y para los demás. Y empieza por ser lo que Dios nos pide. El Señor decía, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Eso es la clave. La conciencia nuestra tiene escrita la ley natural en nuestros corazones, decía San Pablo. La ley natural está en nosotros. No es un látigo exterior, es algo que nace de lo más genuinamente humano, que es nuestro buen corazón y nuestra buena inteligencia. Y eso es la recta conciencia. La recta conciencia es la que por último nos dice lo que tiene que hacer y lo que tiene que rechazar. Y como pues en definitiva no solo se trata de evitar el mal, se trata sobre todo de hacer mucho bien. La vida humana consiste en hacer muchas cosas bien hechas. Es la parábola del siervo de los talentos, ¿verdad? Que le dio 5 talentos, aquí tienes otros 5 que he ganado con ellos. Es decir, cada uno tiene unas potencialidades y tan mal está el utilizarlas de forma desviada como el tenerlas dormidas y no utilizarlas. Es decir, que lo que tenemos que hacer nosotros es mucho bien. Y de ahí, pues, la conciencia nos da, pues, ese dictamen interior que dice, bueno, que gracias a Dios, pues mira, le he atendido a la necesidad que tenía este hijo mío de explicarme su problema y le he tranquilizado. Y bendito sea Dios que vaya creciendo bien. Ha hecho una cosa buena, conciencia de verdad. Cuando uno llega a la casa cansado, encuentra que no le han preparado bien la cena y empieza a insultar a medio planeta, después se da cuenta de que ahí les maltraté de pura gana. O sea, ahí me desahogué del disgusto que tuve con el fulano y ahí es donde abusé de la gente que me tenía más confianza, pues dando Paulo dijo dicho de que donde hay confianza das, es decir, que a la gente que más nos confía es a la que
más le maltratamos, ¿verdad? Entonces, bueno, la conciencia nos reclama. La conciencia, pues, es como la última voz de la moral y es el reducto donde cada uno habla con Dios, donde recibe la ley de Dios y donde la aplica. Por eso es inviolable, que dicen, ¿no? Es decir, ni siquiera la Iglesia entra en la conciencia de las cosas internas, ni la Iglesia juzga. Nosotros juzgamos muchas veces. Es que el fulano tiene un odio, no sé cómo, ya le leemos las expresiones y le damos un poco su dictamen en lo que es su conciencia. La conciencia siempre me dice que ese respeto de ser el último ámbito, incluso se dice dentro del matrimonio, pues oiga, el marido y mujer se tienen que respetar su propia conciencia, o sea, no están unidos en muchas cosas, pero hay unas instancias que solo son de cada quien delante de su Señor, ¿verdad? Entonces, la conciencia, ¿cuál es el problema que tiene? Que se puede deformar. Se puede deformar. Es decir, que se puede uno llegar a la convicción de que está mal lo que está bien y viceversa. Es decir, puede ser una conciencia errónea. Eso lo vemos a cada rato. Hay gente que ha sido criada en una familia donde los papás se dedicaban a la delincuencia, a la venta de droga, y pues el niño desde pequeñito comprendió que la venta de droga es lo que trae a la casa y que eso es lo bueno y que hay que colaborar en eso y que en definitiva encuentra que el papá pues tuvo que mandar a matar a otro porque le estaba quitando el mercado y dice, bueno, así mismo tiene que ser, pues, ya nace con toda esa deformación de conciencia que necesita pues como un replanteo, que un rato caiga en cuenta de que eso no es, etc. La deformación de conciencia se produce cuando damos pábulo a nuestros defectos, a nuestras malas tendencias. Cuando nos comprendemos a nosotros mismos, yo soy así, dice cómo, que mi carácter, dice cómo, y entonces yo, pues en cierto modo, no se me altera ni nada cuando hago tal cosa o tal otra que la gente juzga que está mal, pero a mí me parece que es indudablemente mi comportamiento adecuado y se acabó de finalizar con cuentos. Es decir, ahí es donde efectivamente se vuelve errónea culpablemente, porque no abre los ojos a la verdad. Hay ignorancias, hay tendencias de educación, de esto, de lo otro, que condicionan nuestra visión de las cosas. Los lentes que cada uno se pone, digamos, son también pues algo que condiciona lo que se ve, pero el esfuerzo real por acertar en la verdad es el camino hacia Dios. Por eso es que tenemos que esforzarnos siempre en pulir lo que son los criterios del bien y del mal, porque no basta fiarse de lo primero que a uno se le ocurre, y mucho menos de la espontaneidad, porque la espontaneidad tantas veces es algo que nos lleva a equivocarnos. Hay que pensar las cosas, primero una reflexión, pero sobre todo hay que mirarlas delante de Dios y de su luz, de su sabiduría, para ir educando la conciencia y tratando de que efectivamente no traicione la función natural que tiene. Hemos de buscar una conciencia cierta y verdadera, porque a veces se duda, a veces uno no sabe si lo que está haciendo será para bien o para mal. Y entonces hay que buscar, no se puede lograr con conciencia dudosa. Hay que tratar de llegar a lo que llamamos certeza moral. La certeza moral es diferente de la certeza física. La certeza física es de laboratorio, digamos, y dice usted el porcentaje de potasio que tiene con toda exactitud. Pero la certeza moral es decir, bueno, pues efectivamente, escuchando lo que dicen cada vez con las personas sensatas, escuchando mi experiencia, viendo las cosas, yo voy a por esto y salgo de la duda de una forma pues, moralmente, digamos, aceptable. En definitiva, tenemos como fundamentos del bien y del mal
La ley de Dios, eterna, la ley natural, la ley de la Iglesia, la ley civil y la conciencia. Esos son los estratos donde, por último, se fabrica la decisión buena o mala, donde la libertad adquiere su pleno ejercicio o se traiciona a sí misma. Es toda la cadena que siempre hay que tener en cuenta. ¿Cómo sabemos cómo se mide ya en concreto la bondad o la malicia de un acto? Hay muchas teorías. Hay gente que habla de una ética de la responsabilidad. Es decir, uno tiene que hacer las cosas de tal manera que contribuya al mejor bien de la mayor cantidad de gente posible. Bertrand diría, ¿no? O uno tiene que hacer lo que le dicta su razón práctica, decía Kant, ¿no? Ahora la razón práctica impera a la luz de un entendimiento que ciertamente también es práctico. Pero bueno, entonces, en definitiva, Kant es el padre de la conciencia siempre buena. La conciencia siempre certera, ¿no? Y adecuada, cosa que los dos. Otros miran las consecuencias. Pero sopesando lo que se sigue de mi acto, ¿qué es más conveniente? ¿Estas consecuencias negativas o estas positivas, verdad? Y cuando están equilibradas, pues, oiga, ahí había la curiosa teoría de un señor medieval que no había entrado en detalle, pero es el dilema del asno de Buridán, ¿no? El asno, que el señor Buridán imaginaba, tenía 2 montones de paja, exactamente iguales. Entonces, no sabía por cuál de los dos decidirse, y se murió de hambre. Es una cosa completamente absurda, ¿verdad? Porque como no todo es último, pues por mucho que tiene que ver otras muchas cosas. O sea, lo natural hubiera sido, lo inteligente, digamos, que primero se coma un montón y después el otro. O sea, y con eso no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, una cosa tan simple como esa, de pronto puede ser paralizante o algo así. Deja entender cómo el cálculo de consecuencias, primero, que es siempre impreciso. No podemos calcular las consecuencias exactamente, porque son algo que no está sobre la mesa, todavía no se ha producido. Entonces uno puede conjeturar más o menos, con más o menos aproximación, acierta, a veces equivoca, etc. Por lo pronto ya es un terreno resbaladizo. Pero además, ciertamente, las consecuencias tienen que ser valoradas. Y lo que es bueno y lo que es negativo de las consecuencias depende también del paquete de intereses que uno maneja. Es decir, entramos en un terreno de relativismo. Porque a mí me puede parecer más importante no enojar a mi hijo al corregirlo que enojarlo por la corrección que hay que hacerle para que se entere y para que se eduque, ¿verdad? Entonces, claro, uno pasa ese mal rato, pero sabe que está invirtiendo para que este niño, pues, un poco un día, incluso se acuerden, ya le decía a mi papá, y eso pesa mucho, ¿no? Pesa mucho en las decisiones muchas veces, ¿no? Pero en fin, quiero decir que la molestia que ese rato se tiene, porque a nadie le gusta que le corrijan. Y la ventaja, pues ya depende también de qué valores se adjudican a cada uno de los extremos, ¿no? Y, en definitiva, el rey, digamos, de las teorías estas es el relativismo, ¿no? Es decir, depende de las circunstancias. Entonces, yo soy un tipo honesto, sí, efectivamente, eso hace prosperar mi negocio. Pero si resulta que tengo que
coimar a medio planeta y estrujar el salario de los trabajadores y hacer cualquier otra cosa para que el asunto marche, pues oiga, en definitiva, entra también por ahí. Es decir, un poco todo sería relativo. Ahora soy bueno, pero si mañana entro en un círculo de gente que tiene otras fórmulas de triunfo y a las cuales me quiero sumar para triunfar con ellos, y entonces eso significa pasar por diversas inmoralidades, pues ya me cambio de camiseta. Entonces, un poco las cosas dependen de lo que uno se encuentre y hay que ver dónde fueres a lo que vieres. Cosa que es siempre un buen consejo cuando se trata de tantas cosas muy opinables, ¿verdad? Cuando, o sea, si en Manaví le tocan a usted, hay un guisado que nunca ha visto y que se les consta, pues está en Manaví, se traga lo que son los manavitos, punto, ¿no? Pero, en definitiva, sabe que eso tampoco le va a matar, ¿no? Sino que es una cuestión que hay que ceder. Pero cuando usted se encuentra con una pandilla de amigos que han hecho un círculo para pasarse por pornografía por el teléfono, pues oiga, eso tampoco, ¿no? También donde fueres a lo que quieres, tampoco. Es decir, hace falta, en definitiva, una norma que nos diga, a ver, ¿cómo advierto yo que un acto mío es bueno o es malo? Entonces, el primer criterio es el objeto del acto. El segundo criterio es la intención con la que se hace. Y luego hay que ponderar también las circunstancias en nosotros. Es decir, son tres elementos los que hay que barajar a la hora de saber si una cosa está bien o está mal. Primero, el objeto del acto, lo que se quiere. ¿Qué es lo que estoy tomando como bien? ¿Qué es lo que le doy mi espaldarazo, mi esfuerzo, mi meta, mi decisión? Eso ciertamente no es el objeto físico de lo que se hace, porque un cuchillo afilado puede servir al cirujano para una operación que elimina un cáncer y puede servir para cortar el cuello al tipo que nos fastidia, ¿no? Es decir, el acto mismo puede tener diversas valoraciones morales. Lo que hay que ver es el contenido del querer, es decir, aquí tengo un párrafo del Papa Juan Pablo, donde dice que hay que situarse en la perspectiva de la persona que actúa. El objeto del acto del querer es un comportamiento elegido libremente. Y cuando es conforme con el orden de la razón, es causa de la bondad de la voluntad. Así pues, no se puede tomar como objeto de un determinado acto moral un proceso o un evento de orden físico solamente, que se valora en cuanto origina un determinado estado de cosas en el mundo externo. Es una precisión exquisita del Papa, ¿verdad? O sea que no es el objeto del acto moral, es lo que modifica el mundo externo de alguna forma. Sino, no se debe confundir el objeto físico con el objeto moral. La moralidad del acto humano, según el Papa, depende sobre todo y fundamentalmente del objeto elegido racionalmente por la voluntad deliberada. Es decir, objeto elegido racionalmente. O sea, uno ha comprendido qué es lo que se está entre manos y lo ha decidido. Es decir, con libertad. Entonces ahí, ese es el acto moral. Si uno hace las cosas, pues qué sé yo, como movido por alguien que le coge la mano, le pone un cuchillo y le clava en el otro, bueno, pues ya no es libre, ¿no? Ya hemos hablado de la libertad. Tiene que ser un acto racionalmente comprendido y libremente decidido. Ese es el acto que tiene relieve moral. Uno no es responsable
de otros actos que, en definitiva, no dependen de su control, sino que, pues, oiga, un rato dado, tienen impuestos por condiciones biológicas o climatológicas o las que sean, ¿verdad? En ese sentido, el objeto que determina, que nos permite apreciar la bondad o malicia de una decisión es lo que efectivamente se quiere. Eso significa que hay ofensas a la dignidad humana que son atentados a la vida humana. Con el Concilio Vaticano II decía toda una cadena, ¿no? Las mutilaciones, las torturas, las condiciones infrahumanas de vida, la esclavitud, la prostitución, las condiciones ignominiosas de trabajo, en fin, las cantidad de cosas son pues de suyo malas, porque se las ve a la luz de la razón, que es la ley natural, que hemos dicho, que es la razón, se las ve como malas, como inconvenientes. Ese objeto es el que hay que delimitar y hay que confrontarlo con la luz de la razón, para que se pueda tomar una decisión libre que rechaza lo que está mal y que asume lo que está bien. Creo que eso es, en teoría, una cosa bastante simple de entender. Otra cosa ya la ya es más complicado. Pero en definitiva, lo que tenemos que ver es el acto de querer visto desde la persona que quiere. Eso es lo que quiere, tiene que ver con la ley de Dios, con la realidad de nuestra naturaleza, y ver, y con la ley también civil y todo eso, dentro de su ámbito, para ver si eso está bien o está mal. Esa es la primera definición del acto moral. La segunda es la intención. La intención es lo que se pretende con ese acto. ¿Qué mismo queremos alcanzar con ese acto? Entonces, hay actos que son irrecuperables, por mucho que la intención sea buena. Hay actos que son de suyo malos y no pueden ser vivificados por la intención. Es decir, la intención no es capaz de rescatar la malicia del objeto. Es dicho sencillamente, no podemos hacer cosas malas para que sucedan cosas buenas. Eso lo dice literalmente San Pablo, ¿verdad? Eso es algo que muchas veces puede ser una especie de resbaladero muy fácil, ¿no? Si es que yo pretendía, es que mi intención era buena, y por eso pues, la mentira piadosa que decimos, ¿no? Que no existe esa cosa. No existe una mentira piadosa, ¿verdad? Es decir, la mentira que es algo que va a producir un efecto positivo, que va a tranquilizar, que me va a evitar un disgusto, qué sé yo, ¿no? Entonces, la intención no puede cambiar la naturaleza moral de la vida. Mejor dicho, no puede cambiar para recuperar el objeto malo. Lo que sí puede es dañar el objeto bueno. Es decir, puede haber cosas que son objetivamente buenas y que por la intención se convierten en perversas, ¿no? Es decir, que son un poco, pues, oiga, el típico fariseísmo de los que ayunaban para que fueran, pues, admirados por la gente. No lo hacían como un acto de amor de Dios, sino que lo hacían para merecer un aplauso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas buenas que tantas veces se hacen, pues, por conseguir una otra finalidad que no es propiamente aceptable, sino que significa un desvío de lo que es el objetivo propio del acto que se está haciendo y se está, digamos, envenenándolo con una mala intención, ¿no? A veces se hacen favores a la gente que son una cáscara de plátano para que resbale, ¿no? A ver, ahí cuando se va a estrellar, le voy a poner esta cosita ahí, que parece, gracias, y a rato, que ahí se cierra la cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, en definitiva, la intención juega en ese doble sentido, y luego están las circunstancias que son las típicas atenuantes o agravantes.
es decir, según las circunstancias, pues de pronto, y otras veces, pues en definitiva, se agrava, ¿no? Porque ya es, a veces hacer daño por el gusto de hacer daño, pues es peor que hacer daño porque uno entiende que eso está en su defensa o cualquier cosa, ¿no? Es decir, hay una reduplicación de malicia a veces y otras ahí, pues, oiga, el pobre está recién desintoxicado de las drogas y pues es comprensible que haga una cosa que está mal porque esa es su debilidad, digamos. Este rato está con la voluntad débil, ¿no? Está con la voluntad débil. En definitiva, lo que hace responsable a cada uno de sus actos es el haberlo realizado con libertad. Eso es la, y no responde a sus actos. Yo me hago responsable, eso es la gente, como quien dice, ya con eso hemos resuelto todo. O sea, he hecho un desastre, pero me hago responsable. ¿Pero qué significa me hago responsable? Oiga, que merezco un castigo por ese mal acto, ¿no? Es decir, yo respondo por ese acto, yo doy cuenta, yo soy, no voy a pasar la pelota a otro, no voy a decir que es culpa de mi mujer, que me puso furioso, o es culpa de quién que me tentó, o cualquier otra historia, sino que en definitiva cada uno es responsable del acto, bueno o malo. Cuando es bueno, adquiere verdadero mérito. Cuando es malo, merece sanción. Eso es de simple. Y claro, muchas veces la fórmula para decidirse a hacer mal las cosas es que no hay sanción. Es que no, uno está impune, digamos, puede hacerlo impunemente. Porque nadie se da cuenta, enterró el cadáver rápidamente y nadie supo que uno lo mató, ¿verdad? O sea, está enterradito y hasta luego, en fin, o pues hizo cualquier otra trapacería y borró los rastros del dinero que llevó, etcétera. Todas esas historias que estamos viendo como están cultivadas, pues hasta extremos verdaderamente de gran sofisticación, de cómo se busca la ilusión de la responsabilidad a la hora de la sanción. Y en eso, de nuevo, estamos en la necesidad de recurrir a un criterio superior, porque la impunidad termina el rato que nos presentamos ante Dios. Es decir, que el juicio divino, ese sí, pues oiga, es certero y ese saca cualquiera de su deliberada deformación de conciencia. Cuando te vimos hambriento y no te dimos de comer, no, por favor, sí, yo no he roto un plato, ¿cómo así que me condenas? Y cuando te vimos hambriento, es decir, es un poco el asombro fingido, farisaico, del que socapó sus malicias y que huyó de su responsabilidad, no quiso hacerse responsable. En cambio, el mérito es mucho más modesto. El mérito es algo que nos puede dar. Es decir, uno puede hacer bien las cosas y sentirse la mamá de Tarzán porque está haciendo maravillosamente bien todas las cosas. Pero en ese sentido, lo que hay que reconocer es que nada tenemos que no hayamos recibido. Que si hacemos bien algo, es porque Dios nos dio una capacidad, nos creó con una potencialidad de hacer una serie de cosas buenas y nos ayudó con esa gracia del Espíritu Santo que acompaña cada paso de nuestra vida y por lo tanto es un mérito solo de Dios. Pero la colaboración nuestra también es meritoria, pero subordinada. Es decir, no es el protagonista, no es como para sacar mucho pecho, sino que es como para terminar diciendo lo que dice el Evangelio: somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que haber hecho. Eso no más. Y eso es pues algo que traspasa la conciencia y nos hace sonreír ante el futuro, estar tranquilos y mirar hacia adelante a todos los retos que se plantean y a todos los problemas que siempre hay y que cada uno de nosotros arrastra, ¿verdad? Problemas que no sé cómo resolver y que cargar con ellos y que
hay que seguir día tras día con ese mismo problema. Bueno, no importa. Lo que sucede es que estoy con la ayuda de Dios tratando de hacer bien cada día lo que toca, cada momento lo que toca. Eso es un poco la vida cristiana, es la responsabilidad, es la confianza en Dios, es un poco lo propio de una familia, que es la familia de los hijos de Dios, porque ahí entonces es donde nos sentimos verdaderamente en un hogar, donde le vemos a Dios no como el ser temible o el que hay que dejar a un lado porque no hace más que enredar y causarnos dificultades y Dios es mejor, que es lo que me conviene y tanta cosa. La moral, en definitiva, queridos amigos, es una fórmula de comportamiento de un hijo de Dios. Esto es lo que viene a ser la síntesis de todo el invento. Dios nos ha hecho partícipes de su libertad, de su inteligencia, nos ha hecho capaces de descubrir la ley natural, nos ha enriquecido con la participación de sus pensamientos íntimos en Jesucristo, nos ha manifestado cuánto nos quiere, dónde nos espera y nos está situando en una comunidad que es la Iglesia, donde tenemos el apoyo de los sacramentos y de la luz del magisterio de la Iglesia para poder llegar en la vida concreta de cada uno a ver el objeto de sus decisiones, la intención con que las hace y en qué circunstancias se matizan una u otra cosa para poder caminar por la vida con paz y con esperanza. Creo que por hoy ya tenemos que suficiente. Pero si hay alguna pregunta. Digamos que hemos tomado una decisión, digamos que no entiendo bien más porque como estaría muy claro el asunto, que lo podamos hacer por su cuenta, pero dos cosas aparentemente buenas. No sé qué es lo que viene aquí. Escucho la voz del tiempo, escucho la voz de la conciencia, trato de interpretar un poco lo que Dios me pide y tomo una decisión. ¿Cómo puedo medir después? ¿Con qué frutos puedo medir después que esa decisión está en el plan de Dios? Bueno, evidentemente su conciencia misma ya le da un dictamen. Es decir, ya le dice, has hecho bien, o mejor, oiga, y nota que te estoy arañando por dentro porque algo no estuvo en su sitio, ¿verdad? Entonces, en definitiva, eso es un poco la primera cosa. La que el resbaladero es que solemos ser muy comprensivos con nosotros mismos. Es decir, solemos ser muy benévolos para juzgarnos a nosotros mismos. Por eso también conviene escuchar un poco los demás. No se trata de hacer las cosas de cara a los demás para crear una buena fama, ver que uno tenga una buena estimación, así, sino pues hay que escuchar que hay alguien que nos toma del pelo, que porque nos pasamos la mano en tal otra cosa, uno tiene que estar atento también a lo que le dicen a los demás, porque se puede ayudar a reflexionar mejor. Pero siempre hay que tener un poco el prejuicio de decir yo tiendo a inflarme, tiendo a ponderar mejor las cosas. Normalmente pues, hay temperamentos pesimistas que más bien todo lo que hacen les parece mal, están enojados consigo mismos todo el tiempo. Eso también es una patología, ¿verdad? Pero es menos frecuente. La otra es más normal. Y la conciencia también es el resultado de una formación. Hay un nivel de conciencia de la lacta hasta aquella que nos permite el cuarto, que puede ser demasiado rígida. Cuando comienza que no se puede lograr con conciencia dudosa, estamos en ese equilibrio de convivir y enfrentar permanentemente personas que tienen nivel de formación y de cultura que de repente nos apartan de nuestra visión de la vida y de la
lugar, siendo el hombre lo que es en sus circunstancias, como decía Bolívar. Cuando ser tolerante, donde está una línea en la que nosotros debemos practicar nuestros principios de entender con confianza, y donde dejar aquel otro conglomerado de personas que de repente por sus circunstancias no actúen o pretendan incluso contaminarnos o llevarnos a hacer sus encuentros. Claro, a ver, por partes. En primer lugar, efectivamente, uno de los calificativos que puede merecer una conciencia es el de ser laxa o estricta, ¿verdad? Rígida o más abierta a las realidades, ¿no? Es un espíritu abierto, es un espíritu cerrado. El cerrado puede ser a veces un complejo de quien necesita aferrarse a unas normas muy seguras porque de suyo su personalidad es un poco insegura, entonces tiene un poco mentalidad de esclavo, digamos, que necesita que le digan cómo hacer cada cosita, ¿verdad? Pero bueno, eso es una patología también. Pero entre la manga ancha y la manga estrecha, pues claro, también hay niveles opinables, ¿no? Entonces lo que importa es no pasarse, digamos, ni por un lado ni por el otro, ¿no? Hay gente tan manga ancha que todo le parece bien, y tan manga estrecha que nada le parece suficientemente perfecto, sabiendo que nunca somos perfectos. De ahí viene efectivamente el tema de la tolerancia. Cómo convivir con personas que tienen otra conciencia, que se han fabricado otra conciencia. Por lo menos dicen que tienen otra conciencia, que hacen cosas que a mí me parecen mal, pero que ellos pues las tienen ya justificadas. O sea, a ellos les parece que en realidad no hay una buena fiesta si no hay una buena borrachera. Bueno, eso es un concepto que de pronto alguien puede tener perfectamente arraigado, ¿verdad? O sea, es que necesito una farra porque tantas tensiones que tengo, tanta historia que uno se fabrica, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, en definitiva, siempre hay que tener esa disposición de ayudar a los demás en la medida que está en nuestra mano. Ayudar significa, en primer lugar, pues reconocer su dignidad y su libertad. Es decir, si alguien quiere emborracharse, tampoco le voy a atar a la pata de la mesa, ¿verdad? Para que no salga abajo. Sino que bueno, si es mayorcito, ya él verá lo que se va haciendo, eso hasta con los propios hijos. Ya cuando tenga cierta edad, pues ¿no? Es el hijo pródigo que le dice al papá, dame mi herencia. Ella no tenía ningún derecho a su herencia, pero se puso altanero, el papá entendió que, oiga, pues si no le doy, se va a amargar, va a estar aquí como ya una botella, pues toma nomás, a ver, esto eres ya, mira lo que haces, ¿no? La tolerancia es permitir que los demás hagan un mal para no incurrir en males mayores. El mal mayor es el de antes, el de la cizaña. Es decir, si arrancamos la cizaña, arrancamos también el trigo. Si el hijo se pone así tan necio que se quiere marchar de la casa, pues oiga, no se le puede tener ahí con unas esposas y amarrados. No, quiere ir, pues qué pena, se va, ¿no? Es decir, hemos de ser tolerantes. La tolerancia se entiende muchas veces en términos de relativismo, como que todo da lo mismo y cada uno tiene su verdad. Entonces cada uno tiene su verdad y tiene igual de derecho a su verdad que yo a la mía. Entonces eso es un concepto equivocado. La verdad es una sola. Y el que tiene la verdad, como queremos ser nosotros, no es porque somos más inteligentes o más buenos, sino porque hemos tenido esta gracia de Dios que realmente nos mantiene en la fe. Es decir, es un regalo de Dios. Entonces hay que permitir, digamos, que eso es lo que uno le toca permitir, que hagan cualquier barbaridad lo que quieran hacer barbaridades. Y como se trata de ayudar, es obvio que necesitamos también vivir el Evangelio. Si tu hermano peca, vete y corrígele a solas. Es decir, ayúdale a que recapacite, ¿no? Y si no ayuda,
No se trata de denostarlo públicamente, de insultarlo, de decirle su libertino, de decir cómo, sino de corregirlo. Como amigos desde la escuela, veo que estás equivocado en esta cosa, te recomiendo pues tal cosa, tal otra, y conversemos, qué sé yo, ¿no? Siempre hay una forma de ayudar. Nos fuimos.